Hoy nos toca, según programa, la patología del tracto genital femenino, del cuerpo uterino y el endometrio. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar mirando algunas diapositivas, algunas imágenes del microscopio fotónico. Aquí tenemos un endometrio normal, absolutamente normal, de tipo proliferativo. ¿Sí? Tenemos un estroma característico. Un estroma característico. ¿Aló? ¿Qué ha pasado? Puntero láser, ya. Ahora sí. Este es un endometrio proliferativo en el que vemos glándulas tubulares que en este campo nos permite ver que están orientadas adecuadamente, ¿sí? Son tubulares rectas, con una luz más o menos uniforme, estrecha, libre, con presencia de mitosis en el epitelio que está proliferando, es proliferativo, entonces tiene una membrana basal y tiene un estroma endometrial especializado, que está formado por estas celulitas anodinas, pequeñas, uniformes, ¿sí? Mientras que el epitelio glandular está formado por un epitelio cúbico alto acilíndrico, ¿sí? En donde los núcleos mantienen polaridad, ¿sí? Están bien ordenaditos. Aquí tenemos también un endometrio normal, pero este es un endometrio secretor inicial. Vean esta imagen, que es muy bonita. Tiene la imagen de las teclas del piano, ¿ven? ¿Por qué? Porque hay una secreción basal. Aquí se ve más bonito, creo. Esta es muy pálida, esta coloración, pero se logra ver también. En cambio, aquí se ve clarita la imagen en tecla de piano con secreción basal. Esta secreción basal nos habla de que este endometrio ya ha recibido el influjo hormonal estrogénico y está empezando a secretar, ¿sí? Está empezando a secretar en la fase progestágena más bien, terminando la fase estrogénica, la fase progestágena empieza a secretar, primero la base, después perinuclear, después apical y después, conforme va habiendo más secreción, va a secretar hacia la luz, ¿sí? Hacia la porción apical y hacia la luz. Entonces, este es un secretor del día 22 más o menos, donde ya hay mucho edema intersticial y las glándulas se hacen más tortuosas como en sacacorchos. Y este es un endometrio más avanzado todavía, donde se ve esa imagen típica en sacacorcho, y aquí empieza a haber ya un poquito de edema y hemorragia, y entonces este ya es un endometrio premenopáusico o casi menopáusico, ¿ya? Y este es un endometrio de una persona postmenopáusica, atrófico. La mayoría de los patólogos llaman a este endometrio atrófico cuando hay pequeños quistes o grandes quistes, dependiendo. Se llama atrofia quística endometrial regresiva. Es un término medio coloquial, ¿no? Pero es descriptivo en última instancia. Entonces, este es un endometrio postmenopáusico atrófico. Bueno, y ahora vamos a entrar en materia. La principal patología, tal vez una de las manifestaciones más frecuentes de consulta ginecológica es esta entidad, hemorragia uterina disfuncional, que es un trastorno endometrial en varios aspectos funcional, pero podría también traducir alteraciones orgánicas importantes, ¿ya? ¿Qué es la hemorragia uterina disfuncional? Es un sangrado excesivo durante o entre los periodos menstruales. Como les decía, es el problema más frecuente de la edad fértil o la causa más importante de consulta y tiene múltiples causas, ¿sí? Estados hiperestrogénicos, otros trastornos endocrinos también, y trastornos de la coagulación sanguínea, que también pueden producir hemorragia disfuncional y que no tienen que ver con una hiperplasia o alguno de estos efectos endocrinos sobre el endometrio, ¿sí? Pero como les decía también, no todas estas hemorragias uterinas disfuncionales son funcionales, ¿sí? Pueden tener también
una causa orgánica, y esa causa orgánica incluso puede ser maligna, ¿verdad? Bueno, y a ver, veremos, de acuerdo a la edad de la paciente, las causas de hemorragia disfuncional más importantes están aquí divididas justamente por grupos etarios. En la pubertad, la causa más frecuente es la pubertad precoz y es de origen hipotalámico, hipofisiario hacia el ovario, ¿no? O sea, es un problema endocrino de la glándula hipófisis, sobre todo. En la adolescencia, los ciclos anovulatorios se llevan la flor, son la causa más frecuente. ¿Por qué? Porque todavía el ciclo es irregular, a veces más largo, a veces anovulatorio, en fin. Entonces, esta es una de las causas más importantes, y trastornos de la coagulación, que siempre pueden estar presentes, aunque no son tan frecuentes como los ciclos anovulatorios. Y en la edad reproductiva, vean, aquí ya son muchas más las causas, como complicaciones del embarazo. Hay que pensar en una mujer fértil, obviamente en aborto, una enfermedad de trofoblasto, ya sea mola hidatiforme parcial o completa, o un ectópico, un embarazo ectópico que puede desencadenar una hemorragia disfuncional. También están las lesiones orgánicas. No todas son malignas, algunas son benignas. Los leiomiomas, sobre todo los leiomiomas submucosos, pueden dar hemorragias frecuentes de tipo funcional aparentemente, pero es orgánico. La adenomiosis es menos frecuente que el leioma submucoso como causante de hemorragia disfuncional, pero también puede ser la causa, ¿no? Ya vemos después en qué consiste la adenomiosis. Los pólipos endometriales, la hiperplasia endometrial y obviamente el carcinoma, ¿no? Que es lo primero que tenemos que tratar de descartar. También en esta etapa pueden haber ciclos anovulatorios y trastornos endocrinos, la hemorragia disfuncional ovulatoria, que es una fase lútea inadecuada, ¿no? Que es en cierto modo muy parecido en cuanto a su etiología al ciclo anovulatorio. En la perimenopausia más o menos vienen las mismas cosas: ciclos anovulatorios, descamación irregular, lesiones orgánicas como pólipos, hiperplasia, pero aquí ya hay que sospechar bastante más en carcinoma, ¿no? 45, 50, 55 años, una causa importante de hemorragia disfuncional para tomar en cuenta y preocuparse es el carcinoma, ¿sí? Pero también tal vez sea más frecuente la hiperplasia y los pólipos. De todos modos, hay la sombra del carcinoma. Y en la posmenopáusica, las lesiones orgánicas son las más importantes, y el carcinoma está siempre presente como posibilidad, y aquí más frecuente que en las otras áreas, en las otras etapas de la vida de la mujer, la hiperplasia y los pólipos también. Y la atrofia endometrial, que como les he mostrado, a veces es quística, y esos quistes se pueden romper y provocar hemorragia. Aquí tenemos entonces un desorden proliferativo, endometrial proliferativo, glándulas tortuosas, irregulares, edema, y el clásico endometrio de este desorden proliferativo son los vasos congestivos con trombosis, la necrosis descamativa y las glándulas despaciadas e irregulares, asimétricas, en fin, ¿sí? Bastante parecidas al endometrio de la menstruación, pero con otras características, ¿no? Además, estos casos son muy frecuentes en la edad fértil del paciente. La hiperplasia endometrial. Bueno, esta ya es una cosa seria, hay que pensar muy bien. Algunos autores antiguos pensaban que se trataba de un pólipo endometrial o como hiperplasia focal, que el pólipo endometrial era una variante de hiperplasia focal. Esto es mejor ya no tomarlo en cuenta, mejor hablar de pólipo endometrial a secas sin pensar en una hiperplasia focal, aunque en la causa tienen razón los ginecólogos antiguos, ¿no? Es muy frecuente, generalmente son sésiles, pero pueden ser pediculados, pueden ser únicos o múltiples en algún porcentaje, pueden ser asintomáticos, pero también pueden sangrar por su localización endometrial, ¿no?
se deben, obviamente, bueno, la etapa más frecuente en donde vamos a encontrar es la perimenopausia y se deben a estímulo estrogénico prolongado, pero en áreas donde el endometrio es refractario al estímulo progestágeno, ¿ya? Por eso es que hablaban de una hiperplasia focal, porque hay una una zona refractaria a la progesterona. Entonces el endometrio sigue proliferando por efecto estrogénico, ¿no? De regla, el resto del endometrio es proliferativo, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos macroscópicamente un útero cortado sagitalmente, donde se ve el cuello, el istmo, el cuerpo y la cavidad endometrial, que tiene un endometrio relativamente delgado, pero tiene aquí un pólipo pediculado, bueno, de pedículo ancho, pero pediculado al fin, de un tamaño importante, que tiene datos de hemorragia, vean, en la puntita, se puede ulcerar y producir hemorragia. Aquí hay uno menos pediculado y aquí uno mucho más pediculado, que incluso se está insinuando hacia el canal endocervical, ¿sí? Que aquí está cercenado en este caso, ¿no? Y aquí tenemos un miometrio engrosadito. Y estas áreas que probablemente sean focos de adenomiosis y que no son parte del pólipo. Esta zona parece una adenomiosis, pólipo endometrial con su borde apical ulcerado y hemorrágico, y este más pediculado, más largo, un pedículo bien largo y una cabecita más bien corta, que está epitelizado, está menos sangrante que su vecino, que el pólipo vecino. Y esta es la imagen histológica clásica, vean, el pedículo, un tallo central formado por tejido conjuntivo y músculo, y unas glándulas que pueden ser secretoras o proliferativas, ¿sí? Más frecuentemente son de carácter proliferativo y pueden tener la misma imagen que una hiperplasia sin atipia, aunque también hay pólipos con hiperplasia atípica, ¿no? Por eso es que vemos múltiples glándulas endometriales dilatadas, casi quísticas, algunas verdaderamente quísticas. Y el revestimiento es un endometrio con estromas especializados subyacentes, ¿sí? Este caso tiene muy poquita hemorragia. Aquí tenemos otro aspecto más quístico y aquí tenemos uno más con mayor aumento, en donde las glándulas son irregulares, y una característica de los pólipos endometriales, esto es importante para nosotros, para los patólogos, para diferenciar de una hiperplasia difusa, vamos a decir, la presencia de vasos sanguíneos de pared gruesa y alinizada, como aquí vemos, 1, 2, 3 vasos sanguíneos, y también venitas dilatadas, pletóricas de sangre, pero esto es lo más característico, arterias de paredes gruesas y alinizadas, además de todos los otros hallazgos, ¿no? Una proliferación endometrial, porque al fin y al cabo esta prolongación exofítica es debido a un aumento del crecimiento glandular y estromal. Y la hiperplasia difusa, la verdadera hiperplasia, por definición consiste macroscópicamente en un engrosamiento difuso por la proliferación glandular acompañada de su estroma, que es una proliferación glandular estromal irregular, no es paralela en todo lado, no es igualita en todo lado, y obviamente es anormal, ¿sí? Las glándulas son mayoritariamente proliferativas, tienen en el epitelio pseudoestratificación o incluso estratificación nuclear y mitosis. Mitosis que generalmente son sin atipia, y lo mismo, la displasia, si es que existe en la hiperplasia endometrial, suele ser de bajo grado, ¿no? Ahora, hay pólipos endometriales, hiperplasias endometriales con displasia de alto grado, entonces ya se habla de neoplasia intraepitelial endometrial, ¿sí? ¿Cuál es la causa? Niveles prolongadamente altos de estímulo estrogénico con ausencia o disminución de la actividad progesterónica. Se relaciona frecuentemente a inestabilidad de los microsatélites y a mutaciones en el gen PTEN, ¿sí? La mayor parte de las veces la hiperplasia endometrial ocurre en el entorno de la menopausia, un poquito antes, en plena menopausia o un poco después, y la manifestación clínica clásica es la metrorragia, ¿sí?
Bueno, aquí decíamos que lo más importante ya no es hablar de hiperplasia simple, compleja, no. Lo más importante es si tiene o no tiene atipia, ¿ya? La normotípica, o sea, sin atipia, tiene una respuesta normal del endometrio a la estimulación estrogénica prolongada y elevada o mantenida, y puede tener un patrón simple o quístico, o puede tener un patrón complejo, no importa. Lo importante es que no tenga una atipia significativa, ¿ya? Sin atipia. Y la que tiene atipia, hay que ver si tiene una atipia de bajo grado o una atipia de alto grado, ¿sí? La atípica, entonces, es una respuesta anormal del endometrio a estimulación estrogénica elevada y mantenida, ¿ya? Glándulas son más irregulares, el estroma es menos abundante, más escaso, y lo más importante, atipia nuclear, puede ser que hayan mitosis, múltiples mitosis atípicas también, y se puede considerar como una lesión precancerosa. De hecho, actualmente a este tipo de hiperplasia, cuando es de la displasia, la atipia nuclear de alto grado, se llama neoplasia intraepitelial glandular endometrial, ¿no? Otros hallazgos que coexisten, más o menos como por decir, con las hiperplasias endometriales son la metaplasia escamosa, la metaplasia tubaria, que está 100% presente, ¿ya? La metaplasia mucinosa, que cuando está presente nos hace trastabalear ¿cómo es? Temblar en el diagnóstico, porque podría parecerse a un carcinoma endometrial. A las células claras, que también son más típicas del carcinoma, de células claras, que de la hiperplasia endometrial, pero hay que ver el grado de atipia y desorganización arquitectural, ¿no? Y células eosinófilas, todas ellas secundarias de la estimulación estrogénica. Y aquí tenemos un algoritmo que se puede utilizar todavía, ¿sí? La sin atipia es benigna, la con atipia leve puede ser de bajo grado, grado intermedio, de alto grado, y en este caso ya es prácticamente una neoplasia intraepitelial grado 1, o algunos autores consideran que es un carcinoma de bajo grado, grado 1, dependiendo si hay o no invasión del estroma, obviamente, ¿no? Y la marcada tibia con invasión al estroma ya es obviamente un cáncer, ¿no? Y tenemos varios grados de diferenciación. Tenemos los carcinomas endometrioides y los carcinomas no endometrioides, que son más atípicos y más agresivos, ¿sí? Ok. Y estas lesiones pueden tener diferentes tipos de patrones, ¿no? Pueden tener una arquitectura papilar, pueden tener zonas sólidas, y pueden tener zonas necróticas. Y entonces, mientras menos se parezcan al endometrio original, probablemente sean más atípicos, ¿ya? Aquí tenemos diferentes etapas de una neoplasia, una hiperplasia endometrial sin atipia, y una hiperplasia endometrial con atipia. Igual aquí, vean, hay mucho más pleomorfismo, discariosis y estratificación de los núcleos, ¿no? Aquí hay nucleolos, aquí las glándulas están pegaditas unas al lado de las otras, casi sin estroma endometrial entre ellas. Aquí lo mismo, ¿sí? Aquí hay una hiperplasia muy compleja, pero con menor atipia. Entonces, es importante la atipia más que la complejidad. ¿Qué es la adenomiosis? Es otra patología bastante frecuente en la patología endometrial. ¿En qué consiste? Presencia de islotes endometriales, glándulas y estroma en el espesor del miometrio. Esto es lo que diferencia la adenomiosis de la endometriosis, ¿no? Cuando las glándulas ectópicas que tienen estroma incluido están en el espesor del miometrio, hablamos de adenomiosis todavía. Cuando ya están fuera del endometrio, por ejemplo, en las trompas, en los ovarios, en la cavidad peritoneal, en fin, o incluso en la piel, en el ombligo, etc., ya no es adenomiosis, eso ya es una endometriosis, ¿sí? Entonces, ¿qué implica la adenomiosis? Un crecimiento para que digamos que es una verdadera adenomiosis,
la zona de la presencia de glándulas y estroma endometrial ectópico tiene que estar alejado del endometrio por lo menos en 2.5 milímetros, ¿ya? 2.5 milímetros, esa es una verdadera adenomiosis. Si no, pueden ser artificios de corte solamente. Generalmente el endometrio ectópico es basal, está formado por endometrio basal, o sea, no funcional, pero te puede ser ocasionalmente funcional y entonces puede causar hemorragias, dolor, en fin. No es una lesión bien delimitada, como vamos a ver en los leiomiomas, que sí son bien delimitados en general, ¿no? Esta es una lesión mal delimitada y obviamente no encapsulada, ¿sí? Rara vez tiene una morfología bien delimitada y consiste en islotes de endometrio en el tejido muscular, ¿no? Pero cuando en los mismos islotes que hacen la masa tumoral adenomiósica hay además músculo liso participando del nódulo, entonces hablamos de adenomioma. O sea, es una mezcla de adenomiosis más un mioma, ¿sí? O es un mioma con adenomiosis, como quieran ustedes, ¿ya? Los islotes y áreas ligeramente deprimidas son macroscópicamente rosa amarillento, dependiendo si han sangrado o no, ¿sí? Si han sangrado pueden ser pardo, de color pardo, o pueden haber pequeños quistes con líquido pardo acumulado, retenido. El miometrio puede ser hipertrófico en la zona que alberga el foco ectópico de endometrio. El cuerpo uterino puede ser globoso y la mayor parte de estas adenomiosis están en la pared posterior y cercano a los cuernos uterinos. Y aquí tenemos esa imagen típica. Miren, toda esta zona representa la adenomiosis. Comparen esta, aunque tiene relativa circunscripción, no tiene la clásica delimitación de un leiomioma. Aquí tenemos en este corte histológico sagital una área de adenomiosis que está colapsando el endometrio y una área a nivel del istmo de un leiomioma. Y la imagen histológica es esta. Vean, esto es miometrio, y aquí tenemos un foco de endometrio ectópico que, como ustedes han escuchado, suele ser un endometrio basal, no funcional, ¿no? Son glándulas anodinas que no responden al estímulo hormonal. Esa es la imagen típica, entonces, de una adenomiosis, ¿sí? Y ahora veamos la otra cara de la moneda, la endometriosis, que implica la presencia de estos mismos islotes de endometrio, acompañados también de estroma endometrial, fuera del útero, pero por fuera del útero, ¿sí? ¿Cuáles son los sitios donde más frecuentemente podríamos clínicamente encontrar endometriosis? Los ovarios, los ligamentos uterinos, uterosacros redondos y anchos, el tabique recto vaginal y el peritoneo pelviano, ¿sí? En la superficie del útero, de las trompas, en la superficie del recto y sigmoides y en la superficie externa, suele ser de la vejiga. Muy infrecuentemente pueden comprometer más profundamente. Generalmente están en la serosa del peritoneo pelviano, ¿ya? Y otros sitios, aunque más raros, pueden ser el intestino, los ganglios linfáticos, vejiga, trompas uterinas, cervix, cicatrices de laparotomías, vulva y vagina, ¿sí? Y muy raras, más raras aún, pulmones, partes blandas e incluso hueso. Imagínense un foco de endometriosis en el hueso. Está muy peliagudo realmente hacer el diagnóstico. Lo primero que pensaríamos sería una adenocarcinoma metastásico. Y si tiene patrón endometrioide, pues de origen endometrial, ¿no? Entonces es muy difícil diagnosticar. Pero bueno, es posible. Si está descrito, quiere decir que es posible, ¿no? Pero son por suerte rarísimos, rarísimos, ¿ya? Yo he tenido varios en vejiga, en cicatrices de laparotomía y en partes blandas he tenido en relación a una hernia umbilical, por ejemplo, en las cicatrices de cesárea he tenido uno en la vulva, una endometriosis en la vulva, y otro en la cara interna del muslo, que no están en este
tipificados en esta descripción. Bueno, ¿y cuáles son las hipótesis de la endometriosis, que tienen una patogenia distinta a la adenomiosis? Hay 3 teorías, hasta 4, ¿no? La metastásica, la de implantación y la metaplásica. ¿Ok? La metastásica implica que hay un reflujo menstrual por las trompas al peritoneo. Esto es frecuente cuando hay atresia vaginal o por los vasos sanguíneos a órganos distantes como el pulmón. O sea, es una especie de metástasis de un epitelio y estroma glandulares benigno, ¿no? O sea que no es una verdadera metástasis, pero funciona como si fuera una metástasis. La hipótesis de la implantación iatrogénica, obviamente. Esto es factible de ver, ¿no? En cicatrices de laparotomías y episiotomías. Y la metaplásica, que tiene un origen común, habla de un origen embriológico común del peritoneo pelviano y el resto de los órganos mullerianos, o sea que serían metaplasias peritoneales a otras estructuras mullerianas, ¿sí? También se han considerado factores genéticos, hormonales, inmunológicos y daño peritoneal, pero sin una explicación muy creíble, ¿ok? ¿Y en qué etapa vamos a hacer el diagnóstico más frecuentemente? En la edad fértil. ¿Cómo cursa? Puede haber dolor menstrual o puede pasar inadvertida también, asintomática, ¿no? Pero cuando es sintomático, el dolor menstrual es lo más frecuente y puede haber incluso hemorragia, ¿ya? Cuando la hemorragia va hacia algún lugar al peritoneo, entonces puede producir una peritonitis química y producir el dolor típico, y coincide en general con las fases menstruales. Eso es siempre y cuando que el endometrio ectópico por fuera del útero sea funcional, ¿no? Y las consecuencias de la endometriosis, sobre todo si afectan a las trompas uterinas, es fibrosis e infertilidad. Fibrosis como consecuencia de la inflamación que produce la hemorragia y el tejido de granulación, ¿no? Y si hay una fibrosis significativa, sobre todo en las trompas, como les digo, un daño colateral puede ser la infertilidad, ¿no? Y aquí tenemos estos foquitos de endometriosis en la serosa uterina o en el ovario. En el ovario, cuando hay endometriosis y es de esta magnitud, estos ovarios se llaman quistes achocolatados, ¿no? Quistes achocolatados, porque realmente el ovario puede tener quistes más pequeños o puede tener grandes como el que estamos viendo, ¿sí? Pero en general las endometriosis se tornan quísticas. Tienen áreas sólidas, pero son generalmente quísticas y el contenido es una sangre retenida que tiene un color a chocolate. Por eso se llaman quistes achocolatados, ¿ya? Aquí tenemos histológicamente, aquí tenemos la pared de la trompa uterina, la reconocen, y en la parte mural, pero casi cercana a la serosa, pues tenemos un foquito de endometriosis. Con un acercamiento podemos ver que estos focos ectópicos tienen glándulas, pero también tienen estroma especializado, estroma endometrial especializado. Y aquí tenemos imágenes de los sitios relativamente frecuentes de endometriosis. Hay una entidad que me ha ayudado mucho en la práctica cotidiana. Se llama hipertrofia idiopática del miometrio, ¿sí? Nos mandan como diagnóstico de hiperplasia, adenomiosis, leiomiomas. Los clínicos nos mandan y no encontramos nada, los patólogos, no encontramos nada. Pero medimos el espesor del miometrio y podemos salir del paso con el diagnóstico de esta entidad, hipertrofia idiopática del miometrio, ¿sí? Es un engrosamiento difuso del miometrio de más de 20 milímetros de espesor. Esto siempre y cuando no sea multípara, ¿no? Porque el abombamiento es simétrico y el útero, por este engrosamiento tan difuso, puede llegar a pesar en una nulípara más o menos 130 gramos, un poquito más. En una mujer de 1 a 3 partos previos puede ser de 210 gramos y hasta 250 gramos en una multípara de más de 3 partos. Solo
a consecuencia de esta hipertrofia idiopática del miometrio. Pueden llegar a dar clínica. Por eso es que los cirujanos nos mandan como alteraciones como en hiperplasias, sospechando hiperplasias, pólipos, adenomiosis, etcétera, etcétera, ¿no? Y la clínica es dolor y alteraciones menstruales. Estos, como les decía, no encontramos histológicamente ni macroscópicamente, obviamente, ninguna alteración como leiomiomas, adenomiosis, miometritis, ni siquiera hay inflamación. Entonces, le podemos achacar la clínica a esta entidad. ¿Sí? Bueno, empezamos con las neoplasias. Las neoplasias pueden ser benignas, como en todos los órganos, o malignos. Vamos a hablar del leiomioma. Leiomioma es un tumor uterino más frecuente. Una de 4 mujeres en edad fértil tienen esta patología y muy frecuentemente 2/3 partes de los casos son múltiples. Aumentan de volumen en el embarazo y disminuyen de tamaño después de la menopausia. Más receptores estrogénicos que el miometrio vecino, esa es la consecuencia. Mayor proporción de receptores estrogénicos en relación con receptores de progesterona. Estos son los factores que favorecen su desarrollo. ¿Sí? Clínicamente, dolor, metrorragia y abortos no tienen potencial maligno. Prácticamente no se transforman en leiomiosarcomas, ¿ya? Nunca o casi nunca, por lo menos. Aquí tenemos sus características. Son firmes, bien delimitados, suelen ser blanquecinos o tener un color rosa grisáceo, y a la superficie de corte son fasciculados, pues no se olviden que es músculo liso, hiperplástico y disperso, distribuido en varias direcciones, por eso es que son fasciculados. Pueden ser submucosos, intramurales o subserosos. Los submucosos, que son frecuentes, pueden comprimir y atrofiar el endometrio, deformar la cavidad endometrial y provocar clínica, metrorragia, abortos, ¿no? Los intramurales, salvo que sean grandes, pueden pasar inadvertidos, lo mismo que los subserosos. Y los subserosos pueden ser sésiles, o sea, ligeramente elevados solamente, o verdaderamente pediculados, ¿sí? Incluso este pedículo se puede necrosar y pueden desprenderse e implantarse en el peritoneo. Esto se llama leiomioma parásito. Aquí tenemos un clásico leiomioma polipoide submucoso, ¿sí? Tiene toda la forma de un pólipo, pero si lo cortamos, tiene esta superficie, sólida, firme, blanco-rosada, fasciculada, ¿no? Entonces, no es un pólipo endometrial, es un leiomioma submucoso polipoide. ¿Okay? Y esta es la imagen clásica. Algunos pueden sufrir trastornos degenerativos como necrosis, hemorragia, quistificación, etcétera, etcétera. Pero esta es la imagen cuando no tiene alteraciones de este estilo degenerativas, ¿no? Blanquecino, blanco amarillento, bien circunscrito, muy firme, muy sólido, muy duro, etcétera. Y tienen este aspecto lobulado, nodular, fasciculado también, ¿ya? Y aquí se ve cómo han sufrido trastorno degenerativo, hemorragia. Y estas son las imágenes típicas de un leiomioma. Puede tener cambios hialinos, puede tener necrosis, puede tener hemorragia. Podemos ver mitosis, pero qué importante es que estas mitosis sean escasas, ¿ya? Y típicas. ¿Sí? Si tenemos muchas mitosis, no es un leiomioma, es un leiomiosarcoma. Hay leiomiomas celulares, eso sí, que son muy celulares. Incluso pueden tener núcleos hipercromáticos, monstruosos incluso, ¿ya? Pero lo más clásico es que veamos esta imagen o esta, en donde a golpe de vista uno puede fácilmente hacer el diagnóstico. Células fusiformes, de borde angulado. Si ustedes ven estos núcleos, algunos por lo menos, están medio torcidos sobre sí mismos y se parecen mucho a los habanos cubanos, o en Bolivia mejor a las marraquetas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿en qué consisten? ¿Qué estamos viendo? Haces desordenados y más numerosos, o sea, proliferados. Pueden sufrir cambios degenerativos, degeneración roja por necrosis y hemorragia, especialmente cuando son grandes o cuando en el embarazo crecen y sin que la circulación sanguínea abastezca su crecimiento, o en usuarias de anticonceptivos hormonales. Puede tener degeneración blanca, reemplazo de miocélulas por fibrosis,
incluso hialinización, como en esta zonita que vemos aquí. Puede degenerar quísticamente y almacenar un líquido seroso. Y pueden también, como otro cambio degenerativo, sufrir calcificación distrófica, ¿sí? Y ahora tenemos la contraparte maligna, los leiomiosarcomas. Un poco más del 1% de los cánceres uterinos, no son muy frecuentes, un leiomiosarcoma por 800 leiomiomas, ¿ok? Realmente la relación es muy, muy, muy significativa, ¿no? Son poco frecuentes los leiomiosarcomas en relación a los leiomiomas. Esto es lo más importante, como les he dicho, ¿no? El recuento de mitosis y si estas mitosis son atípicas sobre todo. Es fundamental para el diagnóstico. Más de 15 mitosis por 10 campos de gran aumento, altamente agresivos y pueden dar metástasis. De regla general, también, además de tener mitosis, son más celulares, tienen mitosis atípicas y pueden tener necrosis y hemorragia, ¿sí? De 2 a 15 mitosis por 10 campos, el comportamiento biológico es intermedio. Pero más de 15 mitosis por 10 campos es agresivo. O sea, es un leiomyosarcoma grado 2, 3. Aquí, grado 1, ¿no? Y aquí tenemos la imagen, vean, mucho más pleomórficas, incluso macroscópicamente son más agresivos, más infiltrativos, tienen necrosis y hemorragia, pero aquí este es un mal ejemplo realmente, no he debido elegir bien, pero generalmente son más rojos, más necróticos, más hemorrágicos, aquí son más carnosos, este está bien, tiene más carnosidad, son más blandos que los leiomiomas, y en la histología pues ven mucha mayor celularidad, y si vemos hay atipia, como en este recuadro, hay mitosis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mitosis en este campo que ni siquiera es un campo entero de gran aumento. O sea que este sí que es un leiomyosarcoma de alto grado. Y además pleomorfismo, mucha más celularidad, etcétera, etcétera. Y ahora vemos la lesión maligna más frecuente del cuerpo uterino, el carcinoma de endometrio, ¿sí? Tumor genital invasor más frecuente en países desarrollados, más frecuente en mujeres perimenopáusicas, relacionadas con hiperestrogenismo, sobre todo los de tipo endometrioide, ¿ya? Vamos a dividirlos en dos tipos básicamente. Endometrioides, papilares serosos o de células claras, ¿sí? Hay algunos que hablan de papilares y de células claras, pero bueno, da lo mismo, son de alto grado estas. Endometrioides están relacionadas con factores de riesgo identificables como obesidad, diabetes, hipertensión, infertilidad, son más frecuentes en solteras y nulíparas, los ciclos anovulatorios más frecuentes, lesiones ováricas productoras de estrógeno, tumores del estroma ovárico, por ejemplo, ¿no? Mayor síntesis de estrógeno en la hipodermis de mujeres obesas, ¿no? Mayor síntesis de estrógeno a partir de andrógenos suprarrenales, posmenopáusicas, y una mutación del gen PTEN, como ya hemos visto, y también se han descrito inestabilidades microsatelitales. 80% de los casos están limitados al cuerpo uterino. Estamos hablando de endometrioides, no se olviden. Bien diferenciados o moderadamente diferenciados. El hiperestrogenismo se acompaña de hiperplasia de endometrio como lesión preneoplásica o precursora de los carcinomas endometrioides, ¿sí? Mientras que en las mujeres posmenopáusicas, sin necesariamente estos factores de riesgo, ¿no? Y en ausencia de hiperestrogenismo, surgen estos carcinomas de alto grado, ¿ya? No son precedidos de hiperplasia endometrial, menos diferenciados y más agresivos que los endometrioides, ¿sí? Clínicamente, útero abombado y globoso, cavidad endometrial mamelonada, irregular, granular, circunscrito a un pólipo, a un foco pueden ser polipoides o abarcando toda la cavidad, más difuso, ¿sí? Tienen un aspecto blanquecino, rosado, blando, mucho más blando que el leiomioma y que el leiomiosarcoma, a veces hemorrágico. Continuo morfológico, hay una continuidad morfológica con las hiperplasias de alto grado, o sea, las hiperplasias atípicas o neoplasias intraepiteliales de las que hemos hablado, los carcinomas bien diferenciados, ¿ya? Pueden haber un aspecto criboso,
¿sí? Con varios lúmenes sin estroma entre ellos, o sea, las glándulas muy empaquetadas, muy empacadas entre sí, glándulas irregulares, intensa atipia celular, invasión del miometrio es el signo inequívoco de carcinoma, ¿no? Y como hemos dicho, la mayoría son endometrioides, tienen un poco mejor pronóstico y un 25% pueden ser de alto grado. En este caso están el seroso papilar, muy parecido al seroso papilar que vamos a estudiar en la próxima clase en el ovario. El mucinoso igual, parecido a los carcinomas cervicales, endocervicales o a los carcinomas mucinosos del ovario, de células claras y escamoso puro. Escamoso puro es raro, ¿no? Entonces, el 25% son estas variedades de alto grado. La típica diseminación metastásica a través de ganglios linfáticos regionales, primero los pelvianos, después más distantes como los paraórticos y también a órganos vecinos y a través del peritoneo. Las metástasis transcelómicas o transperitoneales, transtubarias y hematógenas. ¿Sí? Los factores pronósticos, dos variantes independientes, el grado de diferenciación, ¿no? El nivel de penetración en el miometrio y el grado de diferenciación. Esos son los dos factores más importantes que tienen que ver, obviamente, con el TNM también, ¿no? Si están limitados al tercio interno del miometrio, ¿no? 5% de los casos con metástasis ganglionar linfática solamente. Si atraviesan el tercio medio, el porcentaje sube hasta casi 25% de posibilidad de metástasis ganglionar. Si ya llegan al tercio externo, las metástasis se encuentran en un rango de 33% de los casos. Y el grado de diferenciación para el carcinoma endometrioide solamente y según la extensión a áreas sólidas. La extensión de áreas sólidas, ¿sí? Pueden ser papilares, etcétera, etcétera, y tienen todavía morfología glandular, pero hay áreas donde las glándulas se pierden y se hacen sólidas, ¿no? El tumor se hace sólido. Y aquí tenemos, de acuerdo a esto, grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo a la atipia y a la presencia de áreas sólidas, ¿no? A mayor grado, generalmente más atipias nucleares, ¿sí? Y entonces la sobrevida varía radicalmente, 80, 75 y 50%, dependiendo del grado 1, 2 y 3 respectivamente, a 5 años. Los tipos histológicos agresivos son siempre de grado alto, carcinoma de células claras, seroso papilar, mucinoso, etc. Voy a ver eso. Y aquí tenemos la típica imagen de un carcinoma endometrioide o endometrial avanzado, y en la histología vemos que es de tipo endometrial, a pesar de que se puede reconocer que es endometrio, ya es muy atípico, ¿no? Y ya las glándulas tienen un revestimiento epitelial con pseudoestratificación, con verdadera estratificación, más bien núcleos hipercromáticos, irregulares, pleomórficos, mitosis atípicas que se pueden ver en estos puntitos. Con mayor aumento vemos un grado de desorganización importante. Aquí tenemos un patrón ya no tan glandular como aquí, sino un patrón más sólido y con un estroma desmoplásico. Sí, aquí tenemos también conservando un patrón relativamente remedando el endometrio, y aquí también, pero aquí vemos mitosis y atipia marcada, ¿no? Y aquí tenemos ya un patrón sólido, prácticamente, si nos dan solo esta imagen no sabríamos decir qué es, solo decir, es maligno y es de alto grado, ¿sí? Atipia, mitosis, en fin, y en estas áreas no se ven necrosis ni hemorragia, pero probablemente puedan haber en otras áreas. Hay otros tumores uterinos. Tenemos el sarcoma del estroma endometrial, que obviamente, como su nombre lo dice, deriva del estroma endometrial. Se caracteriza histológicamente por células pequeñas de escaso citoplasma, núcleo redondo, ovoideo, abundante proliferación vascular, y son macroscópicamente nodulares o difusos. Pueden ser de bajo grado y de alto grado, y aquí también tiene mucha importancia en esta etapificación de grado las mitosis. Menos de 10 mitosis por 10 campos de alto aumento, de bajo grado. Frecuentemente crecimiento intravascular con bordes infiltrantes, rara vez dan metástasis, por eso son de bajo grado. Más de 10 mitosis por 10 campos, infiltrantes, acentuadas atipias nucleares, muchas mitosis son atípicas, metástasis son frecuentes, ¿no? Este se llama tumor mulleriano mixto
maligno. Hay una variante que es tumor mulleriano mixto maligno que mezcla el sarcoma del estroma endometrial con carcinoma endometrial. Y aquí tenemos justamente eso, componentes carcinomatoso y sarcomatoso. Este tumor mixto maligno mulleriano tiene ambos componentes, el componente epitelial y el componente mesenquimal malignos, ¿sí? O sea, sería un carcinosarcoma, ¿ok? Tumor uterino más frecuente con componente sarcomatoso. 1.5% de los cánceres del útero. Vean, es un poquito más frecuente incluso que el leiomiosarcoma. El componente carcinomatoso más frecuente es el de tipo endometrioide, ¿no? Pero también puede ser seroso, papilar, de células claras y otros. Y el componente sarcomatoso puede ser homólogo o heterólogo, con elementos homólogos o con elementos heterólogos, ¿ya? En el homólogo solo hay esto, sarcoma del estroma endometrial y leiomiosarcomatoso, el estroma, y las glándulas malignas son de tipo endometrioide. En el heterólogo, el componente sarcomatoso es diferente al leiomiosarcomatoso, ¿no? O sea, puede ser parecido al músculo estriado, esquelético, rhabdomiosarcoma, que es el componente heterólogo más frecuente, pero también puede ser condrosarcomatosa, o sea, con diferenciación hacia cartílago, osteosarcomatoso o liposarcomatoso, con diferenciación a osteosarcoma o a liposarcoma. Pueden haber antecedentes en su génesis de radioterapia, clínicamente agresivo, en especial si es heterólogo, si tiene estos elementos heterólogos. Derivaría de la célula endometrial más primitiva, capaz de diferenciarse tanto a estructuras epiteliales como a estructuras mesenquimatosas del estroma endometrial. ¿Sí? Otros tumores podemos ver en el endometrio, claro que sí, como en muchos otros órganos, las lesiones más frecuentes ya hemos visto, ¿no? Tenemos otros, como por ejemplo el componente epitelial benigno y el componente mesenquimatoso maligno. Este es un adeno benigno, sarcoma maligno, adenosarcoma. O a la inversa, por ejemplo, carcino mesenquimoma, ¿no? El componente epitelial maligno y el componente mesenquimatoso benigno. Y obviamente también pueden haber linfomas, hemangiomas y otro tipo de lesiones mesenquimáticas benignas, o como en cualquier otro órgano. Bueno, y ahora sí, hemos terminado. Un poquito, 4 minutos me he pasado.